Bueno, 19 horas con 41 minutos tiempo del centro de México y como le anticipábamos, saludo con muchísimo gusto en esta noche para hablar de este tema. Repetimos, es una desgracia que pues con la que nos encontramos esta noticia la semana pasada, el desplome de estas 3 losas que causaron la muerte de 3 personas y dejaron a una más herida. Tengo en la línea telefónica no nada más a Gustavo García, sino también a Adrián Arellano Regino. Él es abogado penalista, él es socio de Vega MacGregor Arellano. Te saludo con mucho gusto, Adrián, buenas noches. ¿Qué tal, Virgilio? ¿Cómo estás? Buenas noches a ti, a tu auditorio y también a Gustavo. Oye, cuéntanos, leíamos un comunicado a través de sus redes sociales que llamó particularmente nuestra atención. Te seguimos además siempre muy atentos desde el momento en el cual ustedes representaron también a una de las víctimas de la tragedia en el tren interoceánico y justamente hoy también haces un anuncio importante y esto es que van a representar legalmente a una de las víctimas de esta tragedia que ocurrió ahí en San Antonio Abad. Es correcto, Virgilio. El día de ayer platicaba con Ángel Miranda, quien es la víctima que representamos, uno de los sobrevivientes lesionados producto de este derrumbe, y comentaba esta intención de proceder legalmente contra quien resulte responsable, en este caso para que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México investigue el hecho y determine las responsabilidades correspondientes. En este sentido, por eso el día de hoy señalábamos en el comunicado que tomábamos la representación de manera pro bono de este caso con la finalidad de representar los intereses de Ángel y sobre todo que este hecho no se olvide y se investigue, porque lamentablemente ha habido sucesos en estos días que han generado lesiones a los derechos y sobre todo a la dignidad de nuestros representados. Oye, ¿cuál fue su respuesta? ¿Cómo entraron en contacto con él? Fíjate que las redes sociales son sumamente importantes hoy en día y derivado de ello se pudo hacer el enlace directamente con su esposa en primer momento y posteriormente ya una vez estable Ángel pudimos hablar con él. El día de ayer lo vimos de manera física directamente en su domicilio porque lo dieron de alta el domingo y hoy en día está bajo supervisión médica. Entonces, derivado de toda esta comunicación es que él nos hizo del conocimiento sobre todo lo que había sucedido en estos días y su intención de generarlas o de emprender las acciones legales para que esto evidentemente se investigue. Vemos en pantalla justamente el comunicado que dieron a conocer a través de sus plataformas en redes sociales, que repito, llamó nuestra atención porque lo seguimos desde el caso del tren interoceánico y la verdad es que nos parece loable su labor. ¿Cuál fue la intención, digo, más allá obviamente de representar a Ángel? Es importante, como ustedes lo mencionan, porque la justicia no es una aspiración, es una exigencia. ¿Ustedes están sumándose a este tipo de causas y lo harán de manera recurrente? Es correcto, me parece que una de las tareas como despachos, como firmas en México en general, creo que tenemos que retribuir y reconsiderar nuestro papel como abogadas y como abogados, y una de nuestras misiones como despacho, que es un despacho relativamente nuevo y joven, que tiene la finalidad de retribuir este tipo de asuntos, y con esa finalidad así tan transparente como te la platico, se la platicábamos a Ángel, que justo Ángel era el que nos comentaba que él estaba totalmente convencido de que a través de las acciones legales se puede obtener estas respuestas que es la que busca la víctima, ¿no? Y entonces creo que es una situación que, por ejemplo, en el asunto del tren interoceánico nos dejó muchas experiencias y muchas responsabilidades sobre todo, y que hoy en día también
creo que esas cartas fueron una buena confianza hacia esta nueva víctima que representamos, y sobre todo a quienes quieran sumarse en esta situación o que tengan alguna duda jurídica. Nosotros estamos en plena disposición de poder orientarlos para que, como siempre lo hemos mencionado, nosotros fungamos como una especie de herramienta para que las personas sepan dónde están paradas y sobre todo tomen una decisión informada. Gustavo, te saluda Gustavo adelante. García, muchas gracias por estar con nosotros. La verdad es que hay muchísimas preguntas, no sé qué tantas posibilidades, dado el sigilo de la investigación y la confidencialidad que tienes con tu cliente, con su cliente, pueda respondernos, pero te cito algunas preguntas que nos han hecho saber del auditorio y que en charlas de café hemos comentado, ¿no? Y una de ellas es ¿cuál es el estado que tenía en este caso Ángel, que les ha podido compartir respecto a sus prestaciones de ley? Es decir, llamó mucho la atención que lo trasladaran al Hospital Rubén Leñero y no a un hospital del IMSS como Magdalena de las Salinas o Traumatología de Lomas Verdes. Entonces, ustedes han logrado indagar qué tanto cumplimiento estaba dando la empresa para con sus trabajadores a las obligaciones que la ley le obliga, incluyendo la famosa póliza del seguro de responsabilidad de protección civil, que hoy ni Alessandra Rojo de la Vega ni Inti Muñoz nos han sabido decir si existe o si acaso en qué archivo se encuentra. Totalmente, y justo el día de ayer que tomamos la representación jurídica de Ángel, son uno de los temas que nos parecen sumamente importantes, porque estamos hablando de los derechos laborales de una persona que hoy lamentablemente se encuentra en una incertidumbre derivado de esta situación. Lo que estamos nosotros generando en estos días es una recopilación de información con los documentos que cuenta Ángel, para poder saber cuál es la condición jurídica, si es que tenían estas prestaciones, si estaban dados de alta o con base en la contratación que tenían, para poder saber sobre todo la posición laboral en la cual él se encontraba, porque esto va a ser importante, derivado de que va a trascender tanto en una responsabilidad laboral y una responsabilidad penal producto de toda esta situación. Hoy en día estamos recopilando la información que hemos visto tanto en medios de comunicación como la que tiene Ángel, y seguramente en estos días o la siguiente semana que tengamos acceso a la carpeta de investigación, tendremos ya más información que nos pueda dar un panorama y sobre todo líneas de investigación que podamos desplegar. Claro. Oye, Adrián, y para las personas que nos escuchan, que no son abogadas, pues ustedes están entrando en calidad de asesor jurídico de una víctima, ¿no? Que es un derecho bajo el nuevo sistema penal, tener un asesor jurídico. No son defensores porque no están defendiendo a los probables o presuntos responsables, son asesor jurídico de la víctima. Por ley, su cliente, en este caso Ángel, tendría derecho a un asesor jurídico victimal sin costo, pagado por el gobierno de la ciudad, en este caso por la Fiscalía de la Ciudad de México. Pero fíjate que trascendió a raíz del caso de la terrible tragedia de la explosión de la pipa de gas en la Concordia, en Iztapalapa, en la Ciudad de México, y se hizo público que había una presión indebida por parte de la fiscal general hacia los asesores jurídicos de víctimas, que estaban en algunos casos pues ya trabajando muy coordinados, pero también en una tensa relación, prácticamente en la cuerda floja, entre defender los derechos de las víctimas para una adecuada reparación del daño y entre no afectar al gobierno de la Ciudad de México. ¿Qué tendrías tú que decir sobre qué rol puede jugar un asesor jurídico particular, aunque sea pro bono, sin cobrar honorarios, a diferencia del asesor jurídico que le pudo proveer la Fiscalía sin costo a Ángel Miranda? Lo has dicho de manera muy puntual y me parece algo importante. Primero, destacar, el asesor jurídico, como bien lo dices, es el abogado de la víctima o la abogada de la víctima. Así es, en este sistema buscan una igualdad. Si la persona investigada o el imputado tiene un defensor que es un abogado, licenciado en Derecho,
la víctima también debe de tener un representante, que en este caso se le denomina asesor jurídico. En este caso, como bien lo señalas, existen asesores jurídicos privados y asesores jurídicos públicos financiados por el Estado, que es un derecho de las víctimas de tener este acceso. ¿Cuál es el punto en esta situación? Y nosotros siempre hemos señalado el respeto y sobre todo la capacitación que tienen los asesores públicos en todos los asuntos, porque al final del día ellos son los que tienen infinidad de asuntos que atender. Sin embargo, ahí es donde entra tal vez un poco de posibilidad de atención directa hacia los clientes, en donde un asesor jurídico privado puede, por la carga de trabajo, que no es la misma que un asesor jurídico público, atender de manera puntual a la víctima, atender a sus dudas, y sobre todo que nosotros como abogados privados no tenemos un horario de trabajo, por así decirlo, porque al final del día las preguntas y las dudas que surjan a las víctimas puede ser hoy, al rato, a medianoche, y este tipo de cosas creo que en este acompañamiento puede ser fundamental para que se sientan mucho más cómodas y demás. No creo que es una situación de capacidades, creo que es una situación de comodidad hacia las víctimas, y en este caso ellas tienen la facultad y la decisión de optar por ciertas situaciones. En este caso, como nosotros funcionamos en los casos que hemos mencionado, como el tren, como se llevan a cabo de manera pro bono. ¿Qué significa? Que es totalmente gratuita la representación que realizamos en este tipo de eventos, en este tipo de casos, lo que implica que es un acompañamiento y una retribución, posiblemente, si lo quieren ver, social o ética de nuestra profesión. Como lo decía desde un principio, en aquel caso del tren, pues este tema lo pueden hacer las barras y los colegios de abogados, y siempre es la invitación de que podamos poner un pequeño grano de arena a este tipo de situaciones. Sí, todos los colegios de abogados a nivel mundial hablan sobre la responsabilidad profesional y ética de donar parte de los recursos y tiempo de un despacho a casos pro bono que lo ameriten. No es claro si debe ser el 5, el 10, el 15, el 20% de la cartera, pero siempre debe de haber un porcentaje, y me da gusto que ustedes lo hagan, porque también los blinda de las posibles críticas que el día de mañana salgan en altos niveles de jefatura de gobierno o hasta en presidencia de la República, a decir que los abogados están queriendo sacar raja o queriendo hacer negocio del caso. Pero bueno, si me lo permites, Adrián, yo quisiera hacerte la pregunta al estilo de don Pedro Ferriz Santa Cruz, padre de don Pedro Ferriz de Con, en el programa de los 64, la pregunta de los 64 millones de pesos, que es: ayer y hoy le preguntaron al gobierno de la ciudad, a través de Inti Muñoz, a la alcaldesa de Cuauhtémoc en persona de Alessandra Rojo de la Vega, a los diputados de Morena a través de su vocero Paulo Emilio García, diputado local, y le preguntaron, más allá de la reparación del daño al que tiene derecho las víctimas, más allá de la responsabilidad de la constructora, que es evidente, ¿qué autoridad debe ser investigada como responsable por haber omitido, por haber faltado, por haber tenido deficiencias en su obligación de revisar que esto se llevara conforme a la ley? No sé si nos quieras adelantar una opinión sobre en manos de qué autoridad deberá recaer la responsabilidad, en este caso no solo administrativa, sino penal, porque hubo pérdida de vida y en este caso lesiones graves de Ángel. Totalmente. Y aquí quiero ser muy puntual con lo siguiente: cuando existe un tipo de evento en el cual una persona resulte lesionada o que haya sido privada de la vida, se tiene que iniciar una investigación de oficio, en este caso por el delito de homicidio en su carácter culposo, por la Fiscalía General de cualquier entidad, en este caso la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. En segundo momento, lo que tienen que investigar, y es por eso la importancia de esta carpeta de investigación, es determinar cuál fue la causa y la raíz que originó esta circunstancia, es decir, si fue provocado por alguna omisión, si fue provocada por alguna mala o un mal funcionamiento por parte de la empresa, entre otras circunstancias.
Una vez que se determine esa situación, que es a través de un peritaje que se tiene que realizar en el lugar de los hechos, que debe de ser acompañada por las personas que son partícipes de esta carpeta, y es por eso que también la premura de nosotros como víctimas es participar en la carpeta de investigación para poder conocer cuáles son los procedimientos que van a tomar y cuáles son los expertos que van a utilizar para poder arribar a una conclusión en este caso, porque es fundamental conocer la raíz que ocasionó este derrumbe. Una vez que tengamos esclarecida esta situación, podremos ya estar en posibilidad de identificar de quién es la responsabilidad, tanto de una persona moral privada, que en este caso sería la empresa, como posiblemente de algún servidor o alguna servidora pública que tenga relación en un carácter omisivo, es decir, en no haber hecho su trabajo o no haber vigilado o no haber dado seguimiento a este tipo de circunstancias, porque aquí tenemos muy claro una situación. El hecho de que se haya generado unas acciones para derrumbar un inmueble tiene como consecuencia que las personas, tanto servidoras públicas como de la empresa, tengan una vigilancia constante de lo que se está realizando en esa construcción. Y si derivado de una omisión en este camino fue que se provocó el evento, entonces ahí tendríamos que empezar a deslindar y generar responsabilidades producto tanto del homicidio culposo de las lamentables víctimas que perdieron la vida, como del delito de lesiones en su carácter culposo, que es de la víctima que represento. Adrián, sé que Virgilio tiene todavía un par de preguntas. Yo quisiera, para no monopolizar el micrófono, hacerte una más abusando de tu tiempo. Adelante, Gus. Sería la siguiente. Uno, ¿cuánto tiempo calculas tú que sería razonable para que ya existiera un dictamen pericial ya integrado en la carpeta de investigación, partiendo de otros casos como el de el Festival Axe Ceremonia en el Parque Bicentenario, que hoy siguen siendo objeto de litigios y de intervención de asesores también de víctimas para evadir responsabilidad de algunas empresas? Y la segunda es, en el caso de la constructora, que hoy sabemos que fue contratada, o más bien el propietario o la propietaria del inmueble, que es un fideicomiso, que formalmente no es una persona moral, no es una sociedad, es un contrato mercantil de fideicomiso, el cual seguramente existen partes, fideicomisario, fideicomitente, fiduciario. ¿De qué manera crees que la Fiscalía pueda llegar a fincarle responsabilidad, si acaso, pues no a los socios del fideicomiso, sino a las partes del fideicomiso? Aquí hay algo bien interesante, que es lo siguiente, y no quiero sonar tan técnico, pero es importante destacar lo siguiente. Hay una cosa en el sistema de justicia penal que se denomina principio de responsabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Tú, Gustavo, por ejemplo, si a ti te dicen tienes que ir a trabajar de 10 de la mañana a 11 de la mañana y en esa hora tienes que tomar asistencia, tienes que realizar el seguimiento de la construcción, ponerte tu casco, etc., etc., esas son tus funciones. Si dentro de esas funciones no las realizaste de manera adecuada, entonces tú tienes una responsabilidad. Y entonces ahí va el camino de responsabilidades de las omisiones que se generaron. En este tipo de eventos, en este tipo de situaciones que son complejas, estamos hablando de que la responsabilidad va a ir en escala dependiendo de la causa que originó el derrumbe. Supongamos que el día de mañana la Fiscalía realiza un dictamen de manera muy puntual, que estamos hablando de que un dictamen de esta magnitud, que implica peritos en fotografía, en video, en arquitectura, en ingeniería civil, infinidad de otras materias. Estamos hablando de que por la premura y por la situación por la complejidad del caso, unos 2 o 3 meses, o incluso puede ser antes. Y derivado de esa situación y de ese resultado, supongamos que determinan que el incidente fue producto de algún mal trabajo que se realizó o algún mal cálculo. Entonces ahí estamos hablando que la responsabilidad va en cascada, por así decirlo, derivado de que hay un director general de obra, ¿no? Que hay una persona encargada de todas estas
cálculos, que debe ser un ingeniero civil, que hay una persona encargada de la vigilancia de la aplicación de esos trabajos, que hay una persona encargada de quien debe de estar vigilando si el personal que está dentro está capacitado o no para llevar a cabo este tipo de acciones, si dentro del inmueble estaban con las condiciones laborales necesarias. Y entonces ese es el primer nivel de responsabilidad, las personas que estuvieron dentro del inmueble que se derrumbó. Y en segundo momento tendríamos ya la responsabilidad de quienes son superiores laboralmente hablando en esta situación, aquellas personas que determinaron y generaron los trámites, alguna autoridad que no llevó a cabo la vigilancia y demás. Entonces, bajo este lineamiento estamos hablando de que en tiempos óptimos, más o menos 2 o 3 meses, se podría llevar a cabo este tipo de dictámenes, incluso puede ser antes, o puede tardarse un poco más por las complicaciones de que se tiene que llevar a cabo todo el material que se quedó ahí derivado del derrumbe, tienen que limpiar la zona, etc., generar la cadena de custodia y demás. Son muchas circunstancias técnicas que complican la investigación, y que yo creo que hoy la Fiscalía tiene una muy buena, un muy buen momento, una buena oportunidad para demostrar que la eficiencia en la investigación puede generar buenas consecuencias y determinar las responsabilidades que tenga que determinar. Y justo de eso pedimos nuestra limosna, porque además al entrar ustedes, mira, hay que decirlo con todas sus letras, al entrar ustedes al quite, existirán tal vez también los peritajes, como bien mencionaban ambos, los peritajes que sean pues independientes, y además las interpretaciones a la ley que tanto una parte como la otra le quiere dar a los textos del decreto, ¿no? Totalmente, y aquí como función de nosotros como asesores jurídicos es tener un papel activo dentro de la investigación que se tiene que realizar, en donde tenemos que proponer a peritos especializados que nos puedan ayudar en el acompañamiento de esta lamentable situación, en donde nosotros nos haremos cargo de toda esta situación junto con el equipo de peritos especializados, y quienes nos van a indicar si efectivamente la razón del derrumbe fue A, B o C, y eso dependerá mucho el lineamiento de responsabilidades. Hoy en día creo que es importante destacar que, como lo he mencionado en muchos asuntos, cuando se politiza un tema, lamentablemente se deja a las víctimas de lado, y creo que aquí no debemos de generar este mismo círculo vicioso y enfocarnos realmente a qué fue lo que sucedió y quiénes son los responsables, pero con un documento cierto y certero. Hoy creo que la Fiscalía tiene un gran reto que puede sí afrontar. No conozco a la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, pero sé quién es en el ánimo de su trayectoria, y me parece que tiene una muy buena posibilidad en cuanto al conocimiento del sistema, que entiendo lo tiene perfectamente identificado, y creo que esta situación puede generar un buen resultado en la investigación, que es la finalidad de la víctima, que sepa qué fue lo que sucedió, qué fue lo que pasó y cómo puede suceder de un buen puerto en esta situación. Adrián, estaremos muy pendientes de lo que vaya ocurriendo y de la forma en la cual vaya a concluir esta investigación. Te vamos a estar molestando en las próximas semanas para precisamente dar seguimiento al caso, y repetimos, ¿no? Se está dejando a las víctimas a un lado, pues por este afán de acusar una parte a la otra, ¿no? En este deslinde de responsabilidades, y creo que hoy más que nunca quien tiene que estar en el centro de la atención, no únicamente mediática, sino también judicial, es justamente la víctima. Totalmente, y creo que aprovecho el espacio para señalarte lo siguiente, que es lo que vamos a buscar los siguientes días. Mesas de trabajo tanto con gobierno local como con todos los servidores públicos que tengan intervención en el asunto. Como asesores jurídicos, la ley te permite realizar lo que se denomina actos de investigación.
haz de cuenta que te conviertes como una especie de detective, como las series gringas que vemos en televisión, que puedes tú realizar la investigación correspondiente. La ley eso te permite como asesor jurídico privado. Puedes ir con las personas, ostentarte como asesor jurídico, y si es la voluntad de las personas de colaborar contigo, esa información la puedes llevar ante el Ministerio Público. Lo que nosotros queremos hacer es que, independientemente de la continuación de la investigación que lleve a cabo la Fiscalía General de Justicia, nosotros pedir atentamente, y eso nos van a ayudar ustedes muchísimo como medios de comunicación, las mesas de trabajo con las y los servidores públicos que consideremos necesarios para poder esclarecer estas situaciones. ¿Para qué? Para que esa información que obtengamos la podamos llevar ante la Fiscalía y poder tener un panorama mucho más amplio de qué fue lo que sucedió. Adrián, te agradezco. Adrián, en lo que podamos ayudar para el esclarecimiento de los hechos, envíale por favor un saludo de nuestra parte a Ángel Miranda, y ojalá que si lo considera o cuando él esté listo para ello, ojalá que nos pueda dar su testimonio de los difíciles y traumáticos momentos que vivió. Nos encantaría conocer su verdad en el momento en el que ustedes consideren que es jurídicamente oportuno, y si alguna autoridad no desea colaborar con ustedes y nos quieres compartir el dato, pues hay que hacerlo público. Es un caso que ya se ha vuelto de un interés de toda la ciudadanía en la Ciudad de México. No hay quien no conozca este caso, así como no hubo quien no conoció el caso del refugio franciscano, y merece una gran reflexión y debate. Yo cierro también dándote las gracias y reconociendo que, por cierto, soy tu fan en TikTok, te sigo en TikTok. Muchas gracias. No tengo el gusto igual de conocerte, pero ya por TikTok te sigo, y me gusta mucho que democratices el derecho penal a las redes sociales como TikTok. Muchas gracias, pues qué honor. Creo que también es un tema generacional, sin duda. Creo que en nuestro gremio a veces se ve un poco distante la comunicación, pero soy 100% creyente de que las cosas cambian y necesitamos, así como la justicia en general, acercarse a la gente. También debemos de dejar de lado el que se crea que un problema legal es una situación interminable y que puede haber buenas soluciones con buenos resultados, siempre y cuando haya sinceridad en los asuntos y obviamente la claridad de hacia dónde vamos. Y esto es parte de lo que platicábamos con nuestra víctima, que insisto, lamentablemente hoy en día está físicamente mal, si les puedo transmitir esta situación. Y ayer se lo platicaba a Ángel, que era parte de lo que yo quería comunicarles a los medios de comunicación que me entrevistasen, el hecho de físicamente él está postrado en una situación donde tiene el coxis fracturado, donde tiene costillas fracturadas, donde perdió todos los dientes, donde tiene una cicatriz en la frente de más de 18 puntadas y donde le ha cambiado lamentablemente la vida, que esto pues no debía de haber ocurrido de esa manera. Y él me decía, dice, yo no sé en qué momento y bajo qué situación sobreviví, porque me cayeron losas y 4 pisos literalmente encima de mí, y cómo estoy vivo no lo sé, ¿no? Entonces creo que es algo que tiene una visión, creo que tiene un objetivo todo esto, y ojalá que todo esto se vea como una exigencia de esa justicia, no como un tema de nosotros por parte como despacho y como víctimas, no un tema político. Y eso siempre lo hemos marcado y lo marcaremos tanto en este asunto como en el asunto que llevamos del tren, como en otros asuntos que seguramente estaremos involucrados para poder buscar una representación adecuada de las víctimas. No vemos una situación política nosotros, somos totalmente apartidistas, ajenos a cualquier situación, y lo único que nos enfocamos es en nuestro trabajo y en el tema netamente penal.
Adrián, estamos en contacto, estaremos en comunicación, repetimos, en los próximos días, en las próximas semanas, para estar al tanto del desenlace de este tema, que nos vayas informando, y además estás invitadísimo para que lo hagas de forma presencial y podamos platicar largo y tendido de este tema, una vez que ustedes también ya conozcan toda la carpeta de investigación y todo lo que resulte, repetimos, de este caso. Muchísimas gracias, Virgilio, y muchísimas gracias, Gustavo, por el espacio. Hasta luego, buenas tardes, noches, y estamos